Existe una forma de soledad que no nace de la carencia, sino de la excelencia. El mundo moderno ha patologizado el hecho de estar solo. Se nos dice que la conexión constante es salud, que la colaboración es la única vía y que el aislamiento es un síntoma de fracaso. Pero para el hombre que aspira a la soberanía, la soledad no es un refugio de los débiles, es el campo de entrenamiento de los fuertes. Es la última frontera de la libertad en un mundo que ha decidido vivir en un hormiguero de opiniones ajenas. Observa el orden de la naturaleza. Los árboles más altos del bosque no crecen en racimos apretados que se asfixian entre sí, crecen reclamando su propio espacio, hundiendo sus raíces en la profundidad del silencio. Un líder, antes de ser capaz de guiar a una familia, a una empresa o a una nación, debe ser capaz de sostenerse a sí mismo en el vacío absoluto. Si tu paz mental depende de que alguien te responda un mensaje, de que un algoritmo te valide o de que una multitud te aplauda, no eres un líder. Eres un rehén de la aprobación externa. El estoicismo nos habla de la autarquía, la autosuficiencia del alma. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, no encontraba su fuerza en los banquetes de Roma ni en los aplausos del Senado. La encontraba en su capacidad de retirarse a su propia ciudadela interior, incluso en medio de una campaña militar. Él entendía que el líder es, por definición, alguien que camina un paso por delante de la masa. Y dar ese paso hacia adelante significa, necesariamente, dejar la calidez del rebaño detrás. La soledad del líder es una soledad de vigilancia. Es el espacio donde separas lo que eres de lo que el mundo quiere que seas. En el ruido de la ciudad, en el tráfico de las redes, en la inercia de lo social, tu voz se diluye. Te conviertes en un eco de los deseos de otros. Pero en la soledad, el eco desaparece. Lo que queda es la verdad cruda de tu propio carácter. Muchos hombres temen la soledad porque temen lo que encontrarán cuando no haya distracciones, un vacío que han intentado llenar con ruido durante décadas. Pero el soberano abraza ese vacío, porque sabe que solo desde el vacío se puede crear algo que tenga peso real. Hoy en día, el silencio se ha vuelto una ventaja competitiva. Mientras el resto del mundo compite por ver quién grita más fuerte en el mercado de la irrelevancia, el hombre que sabe callar y observar gana una perspectiva que los demás ni siquiera pueden imaginar. La soledad te da el ojo del águila. Te permite ver los patrones del tráfico humano sin ser arrastrado por ellos. Te permite ver las debilidades del sistema porque ya no eres una pieza que encaja perfectamente en él. Te has vuelto una anomalía, y en esa anomalía reside tu poder. No te equivoques, esta no es una soledad de ermitaño que huye del mundo por miedo. Es la soledad del general que sube a la colina para ver el mapa completo. Es una soledad estratégica. El líder se retira para afilar su visión, para endurecer su voluntad y para purificar sus intenciones. Cuando regresas del silencio, no regresas igual. Regresas con una presencia que los demás pueden sentir, una gravedad que no necesita palabras para imponer respeto. La gente sigue a los hombres que parecen saber algo que ellos ignoran. Y ese algo solo se encuentra en las horas de soledad absoluta, donde has enfrentado tus propios demonios y los has puesto a tu servicio. Acepta el peso de estar solo. Acepta que tus metas, si son lo suficientemente grandes, no serán comprendidas por la mayoría. Acepta que el camino hacia la excelencia es un sendero estrecho donde no caben las multitudes. La soledad es el precio de la claridad. Y la claridad es el requisito indispensable del mando. En este mundo de hombres fragmentados por la luz azul y el ruido constante, el hombre que habita su propio silencio con comodidad es, por defecto, un rey entre esclavos. Mira las estrellas, mira el bosque, mira el fluir del tiempo que no pide permiso a nadie. Esa es la energía que debes emular. Una fuerza que opera desde su propio centro sin necesidad de testigos. El líder no busca ser visto, busca ser efectivo. Y la efectividad nace de una mente que ha aprendido a no ser perturbada por la ausencia de otros. Si puedes estar solo y no sentirte solo, has ganado la guerra más importante de todas. Has recuperado tu alma del mercado de las distracciones. Si el primer paso fue reconocer la necesidad de la soledad, el segundo es entender qué sucede dentro de ella. La soledad del líder no es un descanso, es un proceso de filtración. Imagina tu personalidad actual como una armadura que ha sido forjada en el ruido del mundo. Está abollada por las opiniones ajenas, oxidada por la necesidad de encajar y cubierta por capas de una identidad que no te pertenece,
sino que te fue impuesta por el algoritmo, por la educación masificada y por el miedo al juicio. Cuando te retiras al silencio, esa armadura empieza a desmoronarse. Y eso, para la mayoría de los hombres, es una experiencia aterradora. El estoicismo nos enseña que la mayoría de nuestras preocupaciones no son nuestras, sino ecos. Vivimos en una cámara de resonancia donde las ansiedades de millones de extraños se filtran en nuestro torrente sanguíneo a través de una pantalla. El carácter, en su sentido más puro, es lo que queda cuando apagas el mundo. Es el filtro que separa lo esencial de lo accesorio. En la soledad te enfrentas a la pregunta más brutal que un hombre puede hacerse: ¿quién soy yo cuando no hay nadie a quien impresionar? ¿Quién soy yo cuando el tráfico de la validación externa se detiene por completo? Un líder debe ser un hombre de una sola pieza. La integridad no es solo una palabra moral, es una propiedad física. Un edificio íntegro es aquel que no tiene grietas en su estructura. La mayoría de los hombres modernos están llenos de grietas porque intentan ser una persona diferente en cada escenario digital o social en el que participan. Son camaleones de la conveniencia. Pero el líder que ha pasado por el filtro de la soledad ha quemado todas esas máscaras. En el silencio del bosque o bajo la indiferencia de las estrellas, no hay espacio para la actuación. El carácter se endurece porque deja de ser reactivo. Ya no respondes al estímulo del momento, respondes a tu propio código interno, un código que solo se puede redactar en la quietud absoluta. Observa cómo opera la naturaleza en su proceso de filtración. El agua de lluvia debe pasar por capas de roca y tierra antes de volverse pura y cristalina. Tu mente necesita ese mismo proceso. Necesitas que el ruido de las noticias, las tendencias y los dramas ajenos se filtren a través de las capas de tu propio juicio estoico hasta que solo quede la claridad del propósito. Este filtro del carácter es lo que te permite decir no a las oportunidades que parecen brillantes pero que te alejan de tu eje. El hombre que no ha pasado por la soledad dice sí a todo lo que brilla, porque teme que si se detiene, dejará de existir. El soberano, en cambio, ha encontrado su existencia en el centro de su propio ser, y por eso su no tiene el peso de una montaña. La soledad actúa como un espejo negro. No refleja lo que quieres ver, sino lo que realmente hay. Ahí es donde descubres tus vicios de carácter, tu impaciencia, tu necesidad de atención, tu envidia disfrazada de ambición. El estoicismo no es una filosofía de autocomplacencia, sino de autopsia. Debes abrirte el pecho y observar qué es lo que realmente mueve tus hilos. ¿Es el deseo de grandeza real o el miedo a la insignificancia? ¿Es el amor por los tuyos o el deseo de poder sobre ellos? El filtro de la soledad elimina las impurezas del ego. Te despoja de la vanidad hasta que solo queda la voluntad pura. Un líder que todavía está motivado por la vanidad es un líder peligroso, porque sus decisiones siempre estarán subordinadas a su propia imagen. Pero el líder filtrado por la soledad solo busca la excelencia de la acción misma. Su recompensa es la rectitud de su juicio, no el eco de su nombre. Este proceso de filtración requiere una honestidad brutal que el mundo moderno intenta evitar mediante el entretenimiento perpetuo. Se nos ha enseñado a mirar hacia afuera para no tener que mirar hacia adentro. Se nos ha dado una droga llamada contenido para anestesiar el dolor de nuestra propia vacuidad. Pero el dolor es necesario. Es la señal de que el filtro está funcionando. Es la fricción entre el hombre que eres y el hombre que podrías ser. La soledad intensifica esa fricción hasta que el fuego del carácter se enciende. Un hombre que ha sobrevivido a su propio silencio es un hombre que ya no puede ser manipulado por el miedo al aislamiento. Has conquistado la última arma que el sistema tiene contra ti, la amenaza de quedarte solo. Si ya te sientes completo en tu propia compañía, ¿qué poder tiene el mundo sobre ti? El carácter filtrado es la base de la autoridad real. La autoridad no se otorga con un cargo o un título, se emana. Es una gravedad que posee el hombre que ha resuelto su conflicto interno. Cuando hablas desde un carácter que ha sido probado en la soledad, tus palabras tienen una densidad diferente. No son opiniones volátiles, son sentencias que nacen de una raíz profunda. La gente a tu alrededor, perdida en el tráfico de sus propias dudas, buscará instintivamente esa solidez. Se sentirán atraídos por tu centro de gravedad porque ellos no tienen uno. Se han dispersado tanto en el paisaje digital que ya no saben dónde terminan ellos y dónde empieza el algoritmo. Pero tú, al haber filtrado tu alma en el silencio, te has vuelto una realidad sólida en un mundo de sombras.
No temas al vacío que sientes cuando dejas el teléfono o cuando te alejas de la multitud. Ese vacío es el espacio donde el filtro empieza a operar. Deja que la angustia de la falta de estímulo te atraviese. No la esquives. Deja que el aburrimiento queme las impurezas de tu atención. Lo que emergerá de ese proceso es un hombre con una visión de largo alcance, un hombre que puede mirar el tráfico de la vida sin verse afectado por sus fluctuaciones. Has construido tu propio refugio visual y mental. Has dejado de ser un consumidor de identidades para convertirte en el autor de la tuya. La soledad te ha devuelto el mando. Mira las estrellas una vez más. Ellas no piden permiso para brillar, ni buscan que nadie las observe. Operan bajo leyes inmutables, en un silencio eterno que es la máxima expresión de poder. Emular esa quietud es la tarea del líder. Filtra tu carácter hasta que solo quede lo inmutable. Filtra tus deseos hasta que solo quede el deber. Filtra tu mente hasta que solo quede la verdad. Solo entonces, cuando seas un hombre de una sola pieza, estarás listo para regresar al ruido y poner orden en él. Porque el orden exterior es siempre, sin excepción, el reflejo del orden que un hombre ha logrado conquistar en la soledad de su propia alma. Eleva tu mirada. Deja de observar el suelo, deja de observar la pantalla y por un momento, deja de observarte a ti mismo. Los estoicos practicaban un ejercicio mental que llamaban la vista desde arriba. Consistía en elevar la conciencia por encima de la propia ciudad, por encima de las fronteras, por encima de la atmósfera, hasta situarse en la fría y eterna quietud del cosmos. ¿Qué queda de tus ansiedades digitales desde esa altura? ¿Qué queda del tráfico de tus miedos, de las ofensas que recibiste o de la urgencia de ser validado por sombras electrónicas? Nada. Absolutamente nada. El ego, ese tirano ruidoso que habita en tu mente, solo puede sobrevivir en la miopía del corto plazo. En cuanto lo expones a la luz de las estrellas, el ego se disuelve, porque el ego no es más que una ilusión de importancia alimentada por la proximidad del ruido. Un líder que no ha contemplado la inmensidad es un líder que se ahoga en un vaso de agua. Sus problemas le parecen montañas porque su perspectiva es la de una hormiga. Pero el hombre que cultiva la soberanía cognitiva utiliza el universo como una herramienta de desinfección mental. Cuando miras la Vía Láctea, no estás viendo puntos de luz, estás viendo la indiferencia majestuosa de la existencia. Esas estrellas han brillado durante milenios antes de que tu linaje siquiera tuviera nombre, y seguirán ahí mucho después de que tus triunfos y fracasos sean polvo olvidado. Esta comprensión no debe producirte desesperación, sino una libertad absoluta. Si eres pequeño, si tu paso por este mundo es un parpadeo en la eternidad, entonces el miedo al juicio de otros hombres es una pérdida de tiempo criminal. La opinión de un extraño en una red social tiene el peso de un átomo en una galaxia. ¿Por qué le entregas tu paz a algo tan insignificante? El estoicismo no busca humillarte, busca liberarte del peso de tu propia importancia. La mayoría de nuestras tensiones nacen de la creencia arrogante de que somos el centro de una narrativa que el mundo entero está observando. El sistema moderno explota esa arrogancia, haciéndote creer que cada uno de tus movimientos debe ser documentado, compartido y juzgado. Te convierte en el protagonista de una tragedia barata. Pero la perspectiva cósmica te devuelve la cordura. Te recuerda que eres una parte minúscula del logos, de la razón universal. Tu tarea no es ser el centro del universo, sino ser una parte funcional y excelente de él. Cuando matas al ego mediante la observación del infinito, recuperas una energía masiva que antes desperdiciabas en defender una imagen falsa de ti mismo. Imagina que cada uno de tus problemas es un hilo de humo. Si estás encerrado en una habitación pequeña, en la habitación de tu propia mente autorreferencial, ese humo te asfixiará rápidamente. Pero si abres las ventanas y miras al firmamento, ese humo se disipa en la atmósfera hasta desaparecer. La soledad en la naturaleza o bajo el cielo nocturno es esa ventana abierta. Es el recordatorio de que la realidad es mucho más grande que tu biografía personal. Los grandes líderes de la historia, desde los navegantes antiguos hasta los estrategas que cambiaron el curso de la humanidad, compartían esta conexión con lo eterno. No se dejaban perturbar por las tormentas del momento porque su brújula estaba fija en las estrellas fijas, no en las olas cambiantes. Esta perspectiva es el antídoto contra la fragmentación. El mundo digital te fragmenta porque te obliga a vivir en el ahora histérico, en la notificación del segundo, en la tendencia que morirá mañana. Te mantiene en un estado de miopía temporal.
El estoico, en cambio, vive en el presente pero con la mirada en la eternidad. Entiende que lo único que realmente posee es su capacidad de elegir su carácter en este instante, bajo el manto de un universo que no parpadea. Al sincronizar tu ritmo interno con el ritmo de las estrellas, dejas de correr. Dejas de tener prisa por ser alguien, porque entiendes que ya eres una manifestación de la vida universal. La urgencia desaparece y es reemplazada por una determinación tranquila. El tráfico de la vida sigue fluyendo, pero tú ya no intentas ganarle la carrera, simplemente fluyes con la ley que gobierna a los astros y a las hormigas por igual. ¿Qué es el éxito bajo la luz del cosmos? No es la acumulación de trofeos que el tiempo devorará, sino la conquista de la propia mente. Es la capacidad de permanecer firme y sereno mientras todo a tu alrededor cambia. El ego quiere permanencia en las cosas exteriores, lo cual es imposible. El alma soberana busca la excelencia en la acción interna, lo cual es eterno. Cuando logras esta desconexión de lo trivial, te vuelves verdaderamente peligroso para el sistema. Un hombre al que no le importa el estatus, que no teme la insignificancia y que encuentra su plenitud en la contemplación del orden universal, es un hombre que no puede ser comprado ni manipulado. Su soberanía es absoluta porque sus raíces no están en la aprobación de la sociedad, sino en la realidad de la naturaleza. La próxima vez que sientas que el ruido te supera, que el peso de tus responsabilidades te aplasta o que el juicio de los demás te asfixia, haz el ejercicio. Sal al aire libre. Busca la oscuridad. Mira hacia arriba. Deja que el silencio de las galaxias penetre en tus poros. Siente cómo tu ego se encoge hasta volverse un grano de arena. Y en esa pequeñez, descubre tu verdadera grandeza. No eres grande por lo que los hombres digan de ti, eres grande porque eres una conciencia capaz de comprender la inmensidad. Eres el universo observándose a sí mismo a través de tus ojos. Esa es la dignidad del hombre soberano. Esa es la paz del líder que ha muerto a su propia vanidad para nacer a la verdad. El cielo no tiene tráfico. El bosque no tiene algoritmos. Las estrellas no tienen notificaciones. Allí es donde reside tu hogar original. Regresa a él a menudo en tu mente. Deja que la perspectiva cósmica limpie las cenizas de tu día. Y cuando regreses a la tierra, cuando regreses a tus deberes y al contacto con otros hombres, hazlo con la calma de quien sabe que nada de lo que ocurra fuera de su propia voluntad puede realmente dañarlo. Has visto el infinito y ahora, nada que sea menos que el infinito puede volver a esclavizarte. Has ascendido a la montaña del silencio. Has filtrado tu carácter en la soledad y has disuelto la tiranía de tu ego bajo la luz de las estrellas. Pero el estoicismo no es una filosofía de retiro perpetuo, es una filosofía de servicio y acción. El sabio no se queda en la cueva contemplando el infinito, el sabio regresa a la ciudad para poner orden en el caos. Este es el retorno del soberano. Ahora que has recuperado tu centro, debes aprender a habitar el ruido sin convertirte en parte de él. Debes ser capaz de caminar por la avenida más congestionada, de navegar por la red más tóxica y de liderar en la crisis más profunda, manteniendo la misma quietud que encontraste en el bosque. La soberanía cognitiva no es una fragilidad que deba ser protegida en una burbuja, es un músculo que se demuestra en la resistencia. Un líder que solo es pacífico en el silencio no es un líder, es un meditador. El verdadero poder estoico es la apatía, no como indiferencia, sino como la inmunidad al secuestro emocional. Regresas al mundo con una piel nueva. Las notificaciones que antes te encadenaban ahora son solo datos que procesas o ignoras. Las opiniones que antes te herían ahora son solo ruidos de animales lejanos. El tráfico de la vida sigue ahí, pero tú ya no eres un coche más atrapado en el embotellamiento, tú eres el ingeniero que comprende la infraestructura. El retorno implica una responsabilidad ética. Si has logrado ver la verdad, tu deber es manifestarla en tus acciones. El orden que has conquistado en tu interior debe empezar a filtrarse hacia afuera. Se manifiesta en la precisión de tus palabras, en la puntualidad de tus actos y en la integridad de tus decisiones. Un hombre soberano pone orden en su casa, en su trabajo y en su comunidad no mediante el grito, sino mediante la presencia. Cuando un hombre que habita su propio centro entra en una habitación llena de caos, el caos empieza a ordenarse por simpatía. La gente deja de gritar, el ritmo cardíaco de los que le rodean se estabiliza, y la claridad empieza a emerger. Esa es la verdadera autoridad, el orden interior proyectado hacia el exterior.
Muchos hombres fallan en este punto porque confunden la espiritualidad con el escapismo. Se vuelven adictos al retiro porque temen la fricción de la realidad. Pero la realidad es el único gimnasio donde tu virtud puede ser probada. ¿De qué sirve tu paciencia si solo la practicas a solas? ¿De qué sirve tu justicia si no la aplicas en el mercado? El soberano utiliza su claridad para ejecutar. Ahora que no desperdicias energía en defender tu ego, tienes un excedente de potencia para construir. Tienes la capacidad de trabajar cuando otros duermen, de enfocarte cuando otros se distraen y de persistir cuando otros abandonan. Tu ventaja competitiva no es tu intelecto, es tu atención recuperada. En un mundo de hombres dispersos, el hombre enfocado es un gigante. El retorno también exige una nueva forma de consumo. Ya no eres un consumidor pasivo de contenido, eres un curador de tu realidad. Entras en el paisaje digital con un propósito quirúrgico. Buscas la información que necesitas, ejecutas tu tarea y sales. No te quedas a merced del algoritmo. No permites que extraños decidan que debe ocupar el espacio sagrado de tu mente. Has aprendido que tu tiempo es tu vida, y que regalar tu atención a lo trivial es una forma lenta de suicidio. El soberano protege su tiempo como un tesoro de guerra, porque sabe que es el único recurso que no puede ser recuperado. Cada hora de enfoque profundo que logras arrancar al ruido es un ladrillo en el edificio de tu legado. Mira el mundo de nuevo. El tráfico, las luces, las prisas, la angustia colectiva por llegar a ninguna parte. Antes, esto te asfixiaba. Ahora, te produce una compasión serena. Ves a los hombres encadenados a sus dispositivos como esclavos que aman sus cadenas. Ves la fragmentación del alma humana como una tragedia evitable. Tu papel no es juzgarlos desde un pedestal de superioridad, sino ser el ejemplo vivo de que otra forma de existencia es posible. Liderar es mostrar un camino. Y el camino que tú muestras es el de la integridad, el del esfuerzo sostenido y el de la paz inquebrantable. No necesitas convencer a nadie con discursos, tu propia vida, tu propia calma y tus propios resultados hablarán por ti. Este es el manifiesto final del hombre que ha recuperado su soberanía. No busques la comodidad, busca la fortaleza. No busques la felicidad barata, busca la excelencia de carácter. El mundo intentará absorberte de nuevo, intentará convencerte de que vuelvas a ser una pieza pequeña y ruidosa en su maquinaria. Te dirán que tu silencio es extraño, que tu enfoque es obsesivo y que tu soledad es peligrosa. Y tendrán razón. Es peligrosa para el sistema que vive de tu distracción. Es peligrosa para la mediocridad que vive de tu conformidad. Cuando este audio termine, no busques otro estímulo inmediato. Permanece en el silencio un minuto más. Siente cómo la fuerza del bosque y la inmensidad de las estrellas todavía habitan en tu pecho. Luego abre la puerta, sal a la calle y camina. Camina entre el tráfico, camina entre el ruido, camina entre la multitud. Pero hazlo como lo que eres ahora, un soberano en su propio reino, un pilar de orden en un mundo de sombras, un hombre que ha muerto al ruido para nacer a la verdad. La fortaleza interior no es un destino al que se llega, es el suelo sobre el que caminas. Has reclamado tu mente. Has reconstruido tu ciudadela. Ahora, ve y construye algo que el tiempo no pueda borrar. El universo observa. El logos te guía. Tu voluntad es el único límite. Habita tu fortaleza. Sé el soberano. Hemos recorrido el mapa de tu propia fortaleza. Has escuchado las razones del saqueo, la disciplina del filtro, el asombro del cosmos y la responsabilidad del retorno. Pero las palabras, por muy profundas que sean, son solo aire si no se encarnan en el acero de tu voluntad. El vídeo está a segundos de terminar. La música se desvanecerá, los algoritmos intentarán sugerirte otra distracción inmediata y la inercia del mundo moderno te llamará por tu nombre, ofreciéndote de nuevo el sedante del entretenimiento barato. Aquí es donde se decide si eres un espectador de la virtud o un practicante de ella. La soberanía no es un estado de gracia, es un ejercicio de resistencia que no termina nunca. No busques la paz definitiva, porque la paz es el privilegio de los que ya no luchan. El hombre soberano encuentra su satisfacción en la tensión constante entre su visión y la realidad. Encuentra su descanso en el cumplimiento del deber, no en la ausencia de esfuerzo. A partir de este momento, cada vez que sientas el impulso de fragmentar tu atención,
cada vez que sientas la tentación de validar tu existencia a través de los ojos de otros, recuerda el silencio que hemos construido aquí. Ese silencio es tu verdadera propiedad. Es el único territorio que nadie puede confiscar si tú no entregas las llaves. No permitas que el tráfico de la vida cotidiana ensucie la claridad que has ganado en estos 40 minutos. Has visto la escala del universo y has sentido la solidez de tu propio carácter. No te rebajes de nuevo a ser una pieza pequeña en una maquinaria que no te valora. Apaga este dispositivo. No busques el próximo vídeo. No busques el próximo comentario. Mira la pared, mira el paisaje, o simplemente cierra los ojos. Quédate en la oscuridad un minuto más. Siente el peso de tu propia existencia, sin filtros, sin notificaciones, sin ruido. Siente la fuerza que emana de un hombre que ha decidido por ti ser su propio dueño. El mundo necesita líderes, pero sobre todo, el mundo necesita hombres que no puedan ser comprados por el ruido. Hombres que habiten su soledad con la misma elegancia con la que habitan el mando. Hombres que sean, en sí mismos, una fortaleza. La sesión ha terminado. La vigilia comienza. Ve y vive como un soberano. Ve y construye tu legado. La fortaleza es tuya. Habítala.